¿Cómo andan todos? Hola Martín, ¿cómo estás? Vayan preparando lápiz, papel para tomar apuntes y sobre todo porque si van surgiendo preguntas, vamos a hablar, aunque estaría bueno si quieren de dos de modos irlas organizacionales, ¿sí? La propuesta que hago acá es original, o sea, es un análisis propio que a mí me llevó muchísimos años hacerlo. Posiblemente ya haya algún psicólogo organizacional o algún sociólogo que haya elaborado algo mejor que lo mío, no lo sé, ya todo llega a su tiempo. Mientras tanto yo voy proponiendo lo mío, que tiene su valor, porque nació de un conflicto, de un permanente conflicto institucional, ¿eh? Y de muchas perplejidades ante cosas de las instituciones que no funcionan, que con el paso de los años voy descubriendo que nunca habían funcionado, y, y al conocer instituciones muy sólidas, sólidamente armadas, me di cuenta, y al estar metido en estas instituciones, me di cuenta de que no todo es como parece, ¿eh? De que en todos lados se cuecen habas, dice un refrán español, sabiendo que las habas hacen muy mal olor cuando se hierven. Entonces, en todos lados hay cosas que no cierran, ¿sí? Hay cosas que no van bien y hay como muchos vicios institucionales y hay también muchas personas silenciadas, muchas voces valiosas silenciadas en las instituciones. Después de muchos años de estar investigando esto y viendo cosas importantes, cuando yo ya era docente, digamos, en la época del Plan Social Educativo, cuando era durante el gobierno de Menem, en el Plan Social Educativo, se empiezan a hacer muchos movimientos para reformular la formación de los docentes. Y entre eso se nos hablaba a los docentes de la autoría de un tal Apple, no me acuerdo el nombre, Apple como manzana en inglés, el intelectual, el teórico de la educación, que hablaba de un currículum oculto en las instituciones educativas. En la educación, que es un sistema altamente formalizado en todos los países del mundo, en educación formal se habla de que hay un currículum. A veces se usa la palabra plural. El plural de currículum es currícula, con A. No es currículums, no es con S, es currícula, ¿eh? El currículum es el conjunto de cosas que se van a enseñar en una escuela, en una institución educativa, se llama currículum. No solo las cosas que se van a enseñar, sino también la forma en que se va a enseñar y la gradación de la enseñanza con el paso de los años. Todo eso es parte del currículum. Bien, aquí que existe en las escuelas un currículum no dicho, oculto, que está permanentemente boicoteando las acciones explícitas. Lo implícito está permanentemente boicoteando las acciones explícitas. Y esto no encuentra mucha explicación lógica, porque resulta que cuando se intentó, en base a esto, explicitar los currículum ocultos para que no boicotearan las acciones explícitas, les voy a poner un ejemplo. Una acción explícita sería reunión de departamento de matemática para que las maestras y profesores de matemática acuerden cómo van a ir enseñando la matemática en la escuela durante lo que queda del año, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ahora las docentes cuando termine la cuarentena? Reunirse y ver cómo se arman después de este desastre. Y resulta que se pone un día para la reunión, va la mitad del personal, la otra estaba enferma, la otra sacó licencia, otra vino de mal humor y habló todo el tiempo de otra cosa. Alguien quiere tomar el comando de la reunión para que se logre algo y otra está permanentemente atacando. La cosa es que pasan los días y los días y los días y no se llega a nada. Al final de varios días de reuniones infructuosas o de logros de muy baja calidad,
las maestras terminan diciendo, bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos lo que hicimos el año pasado y si alguno de ustedes docentes sabe que esta respuesta es típica de este tipo de reuniones, hagamos lo que hicimos el año pasado y lleguemos hasta donde lleguemos. Vamos a ver hasta dónde le da la cabeza a los chicos. Y se culpabiliza a los chicos y a los padres de lo que falle mal. Entonces todo vuelve a lo mismo de antes y se hace lo mismo. ¿Para qué fueron todos esos días de reuniones? Para nada. ¿Por qué fracasaron? Porque hubo un currículum oculto, hubo algo no dicho que hace que las cosas dichas no funcionen. Como un inconsciente de la escuela. ¿Qué sucedió en 1986, 87, hasta los 90, cuando se intentó explicitar el currículum oculto? Se pudrió todo. Todo el mundo se peleaba, lloraban, gritaban, se odiaban y terminaron haciendo con el currículum oculto, lo hicieron un bollo, lo tiraron a un cesto y siguió funcionando el currículum oculto. El currículum oculto no se toca. Si hay docentes entre ustedes, saben perfectamente que estoy transmitiendo una vivencia que no es de la escuela donde yo estaba, sino de la totalidad de la escuela de la Argentina. Bien, esto va como tema de inicio, ¿sí? Esto va como disparador de lo que les quiero contar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? Un currículum, o sea, un modo de actuar explícito y un modo de actuar oculto. ¿Y por qué este modo de actuar oculto está boicoteando lo explícito? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, Adrián Ibáñez, Lion Raymond, hola. Ivana Castillo, ¿cómo andás, Lion? Hoy nos estuvimos escribiendo. Fabi Belloni. Sí, esto que estoy diciendo es en la escuela. ¿Qué tiene que ver con nosotros como consteladores? Y es que este problema que yo estoy dando como ejemplo en las escuelas públicas argentinas es un problema de todas las instituciones, todas. O sea, la institución militar, la institución hospitalaria, todas las instituciones de salud, las instituciones educativas en todo su conjunto, el correo, qué sé yo, todas las instituciones grandes tienen este problema. Las instituciones políticas también, los partidos políticos adolecen de este problema también. No es un problema exclusivo de la escuela, ¿sí? Sino que como que la escuela fue la única que se animó por aquellos años voy a tener intentar cambiar esto y bueno, la guía al lado para ir solidificando el tema. Entonces la idea con la que vamos a partir hoy es la siguiente. Es necesario, en algún momento va a ser necesario, organizarnos los consteladores. Incluso es posible que sea necesario que haya en un momento una legislación. No lo sé, es posible. En este momento no hay legislación. ¿Por qué no hay legislación? ¿Porque está fuera de la ley? No. Porque todas las cosas que nacen mientras no estén fuera de la ley no necesitan ley. Decime si es correcto. ¿Sí? Yo puedo hacer, mientras yo haga algo que no se desencauce, no necesita un cauce legal. ¿Sí? Entonces, en este momento no hay problemas con las constelaciones, por lo tanto, no hace falta que haya un cauce legal para formalizarlas. Bien. Pero como todo sucede, como todo lleva una evolución, es posible que con el tiempo haga falta. Entonces, les voy a proponer a ustedes algo que es no solo para las constelaciones, sino que les va a servir para analizar todo tipo de organización. Un primer tipo de organización la vamos a llamar piramidal. Un segundo tipo de organización la vamos a llamar reticular, o sea, de red, de lo que es una organización de tipo piramidal. Vamos a trabajar lo que es una organización de tipo piramidal, ¿sí? En general, cada vez que nosotros hablemos de una institución o de un modelo organizativo, es el modelo que nosotros vamos a reconocer con más facilidad. ¿Por qué? Porque es en este momento el modelo que más cunde. La semana pasada, anteayer, la clase pasada, anteayer, estuve como haciendo un remate de lo que son un análisis de la conciencia social en una dinámica evolutiva que se viene planteando a través de los milenios y de los siglos, ¿sí? Y cada una de esas etapas, lo recuerdan, está caracterizada por un color, ¿sí? Voy a tomar los últimos colores, las últimas etapas,
que arrancan, aún así arrancan bastante lejos desde hace más o menos 1000 años. 1000 años, 1100 años, desde el año 1000, desde el año en realidad 900, después de Cristo, arranca una etapa que se va a caracterizar por una solidez muy marcada, la etapa que está caracterizada con el color azul. ¿Lo recuerdan? Voy a hacer un breve repaso para poner el tema de pirámides y redes, ponerlo en un marco, ¿sí? Entonces, en la etapa azul habíamos dicho que la reglamentación es la clave. Una de las instituciones icónicas de la etapa azul es la Iglesia Católica, que se desarrolla muy formalmente para esos años, ¿sí? Se desarrollan dogmas, o sea, dogmas son sistemas de creencia a los que el que pertenece a este modo de pensar está obligado a creer. A tal punto está obligado a creer que nadie te pide permiso para que lo creas. No te dice, señor, si usted se hace de esta banda, usted tiene que creer en estas cosas. Sino que, señor, usted es de este lugar y usted tiene que creer acá. ¿Entiendes? O sea, no es optativo pertenecer o no pertenecer a este campo de creencias. No es optativo. Naciste ahí, te bautizaron, una vez que te bautizaron ya estás obligado. Y si perteneces a otra religión, me estoy refiriendo al drama europeo vivido por Europa, sos literalmente condenado a muerte. Es decir, es tan rígida la dogmatización de la etapa azul que todo aquel que no entra ahí, a esta dogmatización, todo aquel que no pertenece a este espacio dogmático, sencillamente merece ser aniquilado, representa un peligro grave, no puede haber fracturas en esta organización sólida, ¿sí? Y la pena de muerte cundió por Europa todo eso, durante más de 1000 años. La pena de muerte por cuestiones de creencias, ¿sí? Esto incluyó distintas religiones y también distintas prácticas, por ejemplo, la práctica de la brujería y todo ese tipo de cosas que eran condenados a la hoguera. Y dentro de la misma, de lo que era el imperio de esta Iglesia Católica de la Edad Media, aún dentro de la Iglesia no se toleraban internas. No podía haber internas. Los de estas internas también eran condenados a la hoguera. Por eso ustedes van a escuchar relatos de santos, el más famoso de todos es Santa Juana de Arco, pero hay otros. Hay, por ejemplo, una pibita, una muchachita que yo admiro fervientemente, que era Teresita Porret, una francesa, fueron quemadas en la hoguera, quemadas vivas, ¿sí? Porque no se toleraba que salieran a decir algo distinto. Miles de personas. Giordano Bruno era un sacerdote, era un religioso también, fue quemado por sus ideas matemáticas, fíjense, porque él hablaba de una matemática al infinito, bueno, qué sé yo. Galileo Galilei zafó, porque la condena a Galileo Galilei no era una condena científica, era una condena religiosa. Era peligroso para la fe de los creyentes lo que él decía. ¿Saben qué decía? Que la luna tenía cráteres. Posta. Él no solo lo decía, sino que le llevaba el telescopio a los sabios, a los teólogos, porque él era juzgado por teólogos. Les llevaba el telescopio, le pedía que miraran a la luna, y los tipos no querían mirar por el telescopio, se negaron a mirar, nunca miraron por el telescopio, porque decían que era un aparato demoníaco, cuando él desarmaba el telescopio y le mostraba que eran dos pedazos de vidrio combo, uno acá y otro acá, eran dos lentes lo que estaba poniendo ahí. Era una lente de aumento. Y ellos conocían el catalejo ya existía. Él había inventado un catalejo más poderoso, nada más. No había inventado nada nuevo, había recreado el catalejo. No van a mirar la luna con el catalejo, eso era demoníaco. Entonces fue condenado. El tipo se retractó, también está esto de que la Tierra se mueve, qué sé yo, había otras cosas. El tipo se retractó y zafó de la condena, zafó de la hoguera, pero no zafó de la cárcel.
terminó los últimos días de su vida en prisión. En una torre, bien atendido, pudo seguir escribiendo, meditando, ya era un hombre viejo, pero se tuvo que aguantar la cárcel. Lo lamento. Entonces, fíjese que no zafó tanto. Estas crueldades caracterizan a la época azul, pero en esa época no eran vistas como crueldades, era visto como necesario para sostener el orden público. Porque, ¿se acuerdan que les había dicho? Era muy importante mantener la comunitariedad, esta sociabilidad forzada. ¿Sí? Bien. Contra esta etapa, religiosamente, hacia el año 1500, no tengo presente la fecha exacta, pueden googlearla, un señor llamado Martín Lutero reacciona con mucha fuerza contra el sistema eclesial duro, rígido, que además, otra cosa, el sistema de poder imperante necesita dinero. Se habían creado para esa fecha, se estaba construyendo la gran basílica que hoy está, ya está en pie, la basílica de San Pedro, en Roma, pero era muy caro, carísimo, sumamente caro. Y entonces, como una forma de recaudar fondos, el papado, o sea, el papa, el jefe de la Iglesia Católica, vende a diferentes precios perdón de pecados. Ustedes saben que en la creencia religiosa de esta iglesia, si vos te morís y has sido una mala persona, te vas al infierno. Pero si has sido más o menos, no tan mala persona, más o menos, digamos algo negociable, Dios puede negociar esto. Entonces, te manda al purgatorio, que es como un infierno a fuego mínimo, y que dura un tiempo. Entonces, después de este tiempo, pasas al cielo. Bien, ¿qué te venden? Indulgencias. Esta es la palabra. ¿Qué es indulgencia? Y perdones anticipados. Entonces, vos tenés una determinada cantidad de dinero, compras indulgencia, por ejemplo, por 3 años. Zafá de 3 años en el purgatorio. Fuego lento, 3 años, se puede hablar de hasta 10, 20, 30 años. Y había indulgencia que si vos pagabas lo que había que pagar, que era mucha plata, eran indulgencias plenarias. ¿Qué quiere decir? Que te zafaba de todo el periodo de purgatorio. No importa si era 20, 30, 40 años, pero vos zafabas. Contra toda esta farsa, hoy para nosotros evidentemente una farsa, una fantasía, en aquel momento el poder manipulativo era muy grande y el poder de creencia era muy grande. No era tan evidente. Surge un hombre preclaro, que era Martín Lutero. Y reacciona contra esto. Y se arma un lío bárbaro, se divide, se fractura la iglesia. La suerte de Martín Lutero ser alemán, porque es como que Alemania aprovecha este movimiento para separarse también políticamente de Italia. Porque si no, Martín Lutero hubiera ido a la hoguera. De hecho, él está condenado a la hoguera. Y entiendo que esa condena se levantó hace pocos años, es una cosa de locos. O sea que si lo agarraban, lo condenaban y nunca se levantó esa condena. La condena era, el título que se le daba era hereje. Entonces, Martín Lutero, sus seguidores, todo, Ítalo Calvino también, que fue posterior, pero más o menos coetáneo, también todos ellos condenados. De todas maneras, se genera un nuevo modelo y empieza a fracturarse esta idea del poder sólido en un Estado consolidado como de dominio absoluto de todo. 200 años después, hacia el 1700, va a nacer desde otro lugar totalmente distinto, nada que ver con lo religioso, en lo productivo, se inventa la máquina a vapor. Y con este invento, acompañado de otros inventos más que habían ido sucediendo, ya lo saben, la brújula, el manejo del hierro, la fundición de hierro adquiere como un gran avance, bueno, un montón de cosas así, va a inventarse el ferrocarril, van a inventarse estas cosas así. Se inventa la máquina a vapor, que es el motor inicial del ferrocarril y es también el motor inicial de máquinas industriales. Se inventa la industria.
Básicamente, la primera industria importante que se inventa es la hilandería. Se inventan las máquinas de hilar y se empiezan a producir telas, abrigos. Piensen, las telas, los abrigos eran hechos a mano y la vestimenta en un lugar frío y húmedo como Europa es algo muy importante. Tener un traje era algo que solo muy pocas personas podían adquirir. Por ejemplo, con la plata que la reina Isabel de Castilla le dio a Cristóbal Colón para que hicieran las naves y contratara a los presos para que viajara a América, a las Indias creía él, con esa plata él aprovechó y se compró un traje, que es el traje en el que ustedes lo ven en el dibujo clásico. Tenía ese solo traje, se sacaba eso y no tenía más nada. O sea que tampoco lo podía lavar. ¿Me entienden lo que les digo? Y así era de caro un traje. Nunca más tuvo otro traje en su vida, o sea que por eso siempre lo van a ver con el mismo traje. No es porque es la misma foto, no había foto. ¿Me entienden? No es en broma lo que les digo, es en verdad. Siempre va a estar con el mismo traje porque no tenía otro traje. Era muy caro. Era una fortuna comprar un traje. Era como mucho más que comprarse un auto hoy, de verdad les digo. Entonces, fíjense, en ese contexto, inventás una máquina que te fabrica telas al por mayor y las telas se vuelven baratas. Los ponchos criollos que usaba el criollo en Argentina, sobre todo el criollo bonaerense, eran hechos en hilanderías inglesas, ¿verdad? Sí. Los facones, el facón de Juan Moreira, que yo lo he visto en foto, era un facón de 80 centímetros de largo, o sea, prácticamente un sable recto, era un cuchillazo. El facón de Juan Moreira es Made in England. ¿Por qué? Porque las forjas también se empiezan a industrializar. Entonces, eso abarata producto. Bueno, nace lo que ustedes conocen como revolución industrial. Se produce todo un movimiento social, económico, político. ¿Político por qué? Porque va a ascender al poder la clase burguesa, que es la que tiene el poder de los medios de producción. Entonces va a ganar más dinero que la reyesía y van a terminar tomando el poder en lo que hoy conocemos como sistemas democráticos. Esta es, en los colores que venimos manejando de la clase pasada, la Revolución Naranja, que empieza religiosamente en el 1500 y empieza económicamente en el 1700 y culmina políticamente poco antes de comenzar el 1800. ¿Con qué? No, bueno, el ícono es la Revolución Francesa, pero fue un fracaso. Fue un fracaso, ¿no? Olvídense. Fue una porquería, un desastre la Revolución Francesa. Un charco de sangre. Una vergüenza para la historia de la humanidad fue la Revolución Francesa. El país que logra llevar adelante los ideales de la Revolución Francesa sin traicionarlos es Estados Unidos de Norteamérica. Los USA. Entonces, ahí 1700 la independencia. ¿De Estados Unidos? Gracias. ¿Cómo sabes esa cosa? Qué bocha, la flaca. 1776, la independencia de los Estados Unidos y la consolidación del ideario democrático que ya lo venían trayendo aquí en Argentina, Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, Juan José Paso. ¿Les suenan esos nombres? No son calles. No son calles, para nosotros hoy son todas calles, la calle Saavedra, barrios, no son barrios. Son los próceres de la Revolución de Mayo de 1810. Bien, entonces, todo este ideario es un ideario naranja. Naranja. El porqué del naranja no tiene nada que ver con el chakra, olviden, no tiene nada que ver con chakra, ¿no? Son los colores, ¿no? Entonces, fíjense, aquí la importancia del individuo. La importancia de la sociedad, la importancia del individuo. Van a pasar muchos años, estos dos sistemas coexisten, ¿sí? Hasta que, como les decía los otros días, hacia los años 60, aunque se viene gestando desde los 50, surge un ideal comunitario que va a ser muy alimentado por el ideal de Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi era un abogado hindú que vivía en Sudáfrica y que un día lo molieron a palo porque era oscuro, era bien morocho él,
porque iba sentado en primera clase. Entonces, como él quería ir sentado en primera clase, porque tenía un largo viaje por Sudáfrica, vino el guarda y le dijo, usted tiene que ir con los negros. Y él dijo, no, no voy a ir con los negros porque yo pagué para estar ni con negro ni con blanco, en primera clase. Entonces eso le costó que lo molieran a palos, a garrotazos. Y él no se movió. Y él inició un juicio, porque era abogado recién recibido, inicia juicio, bueno, inicia todo esto. Cuando vuelve a la India, vuelve con toda esta cosa de decir, basta. ¿Cómo puede ser que en mi propio país yo soy de segunda y son de primera los que vinieron después a dominarlo, los ingleses? Entonces empieza todo el movimiento revolucionario. Pero miren este detalle. Cuando él empieza el movimiento revolucionario en la India, él tiene en cuenta los valores culturales del pueblo hindú, los valores culturales tradicionales. Les aclaro, la India no es un solo pueblo, no habla un solo idioma, lo saben eso ustedes, ¿no es cierto? Sí lo saben. Cientos, yo no sé si miles, yo no sé si están codificados todos los idiomas. Cientos de idiomas, al punto tal que uno puede hacer 30, 40 kilómetros. Algunos de ustedes han estado en la India, yo no he estado. Uno puede hacer 30, 40 kilómetros para un pueblo vecino y se cambió no de dialecto, de idioma. Cambiar de dialecto sería como que, viste, del gallego al catalán, al español. Si bien el portugués es un idioma, nosotros si nos afinamos un poco y nos acercamos nos podemos entender con un brasilero. Pero acá te estoy hablando, pasás del español al holandés, así, pum. A ese nivel de diferencias no dialectales, idiomáticas hay. Entonces, él toma, a pesar de la gran diversidad lingüística y cultural de todo el gran país de la India, él toma valores culturales comunes, como por ejemplo la organización familiar, ataca el tema de las castas, la religiosidad del pueblo, que es muy grande, y el tradicionalismo en la forma de sostenerse, el autosustento. El autosustento. Por eso lo van a ver ustedes a Gandhi sentado hilando a mano. O sea, le hace la contra a las hilanderías industriales. Y vuelve al hilado a tejer el algodón, el hilo de algodón a mano. También la famosa marcha de la sal. Bueno, hay un montón de cosas que él va haciendo, es toda una campaña de vida, él le llevó la vida esto. Hasta que fue asesinado poco tiempo antes de cumplir sus 100 años de edad. A los 99 años, casi 100, es asesinado por un brahmin. O sea, alguien perteneciente a la casta brahmánica porque él estaba en contra de las castas. Este ideal de él, también otro valor importante común a todas las culturas hindúes es la comunitariedad, la tribalidad y la comunitariedad, basada no tanto en las tribus de sangre, sino que hay el aspecto este que ustedes conocen por el yoga, que se llaman los ashram. Alguien puede ligarse a un ashram no solo por familia, sino por pertenecer o afiliarse a un líder religioso que es a la vez un patriarca. Entonces, él lleva la formación de ashram como un ideal de vida comunitaria. Nace así, heredero del ideal gandhiano, que es el pulimento del siglo XX de antiguas tradiciones védicas. Nace el ideal que vamos a llamarle por el color verde, que es muy comunitario, muy pacifista, muy dialoguista, ¿sí? Que tiene valores que son estos, el valor del volver a la tierra, volver a lo simple, volver a lo sencillo, lo artesanal, y que va a explotar, digamos, perdón, ¿no? Pero casi caricaturescamente como el hipismo. Pero el movimiento hippie tiene que ser entendido dentro de este movimiento. Es como una ola, es un campo mórfico. No es que lo crea Gandhi. Se va creando colectivamente en la humanidad y reacciona fuertemente, no solo contra las dos guerras mundiales que hace poco habían terminado, estamos hablando de 1960, la guerra mundial había terminado 20 años antes, menos de 20 años antes,
es muy poco tiempo histórico, 20 años, ni siquiera es una generación transcurrida, reaccionan no solo contra las dos guerras mundiales, sino que reaccionan contra la Guerra Fría. Los que peinamos canas, recordamos la Guerra Fría. Y los que no peinan canas, miren la película de James Bond o cualquier película de espionaje. ¿Se acuerdan? Yo soy espía, Caos. ¿Vieron Superagente 86, los chicos jóvenes? Bueno, Superagente 86, que es en broma, es una cargada, es caos contra control. O sea, el mundo ruso, caos, contra el mundo yanqui, control. Fíjense, la palabra clave acá es control, que es la palabra clave de la época azul, aunque en realidad Estados Unidos representa la época naranja. Bien, entonces, pero lo que pasa es que los naranjas, cuando las cosas les salen mal, se vuelven bastante cianóticos, o sea, azules. Bien, entonces, esta época de la Guerra Fría genera, ojo, en la Guerra Fría está incluida nada más y nada menos que la Guerra de Vietnam, masacres. Entonces, genera una gran reacción dentro del mismo pueblo estadounidense. Bien, surgen los Beatles, el rock and roll se afilia a esta, sale del mundo de los negros, del jazz negro, y entra al mundo del blanco y se universaliza. Entonces, por eso, Creedence Clearwater Revival, miren el nombre, la creencia en la resurrección del agua. Creedence Clearwater Revival, la creencia en la resurrección de las aguas claras. Así se llamaba el grupo Creedence, ¿sí? Que en castellano ustedes conocen la canción. Cuando apenas era chiquitito, mi madre me decía, mira, hijito. Ese tema, que lo cantaba Don Ramón en El Chavo del Ocho. Bien, ese grupo en Estados Unidos y surge, bueno, están los Rolling también, pero esos son posteriores. Surge en Inglaterra, ¿quiénes? ¿Quiénes? La rompieron el mundo. Los Beatles, sí. Bien, entonces, los Beatles en Inglaterra, los Rolling vienen después. La Creedence en Estados Unidos van a como llevar la voz cantante de este movimiento. Y después, pues, ¿cómo se llamaba el muchacho negro este que tocaba la guitarra? Ya empiezo con mis lapsus yo. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix viene a ser, por encima de ellos, el ícono del hombre absolutamente libertario. Sería como el Javier Milei de la música, digamos, a nivel ideológico. Y después, un poco con un color de piel bastante más oscura, bueno, Jimi Hendrix era negro, pero más oscuro en el sentido de que ya no es sajón, sino de Centroamérica, Bob Marley, con el reggae, el reggae. Entonces, todas estas ideologías no políticas, ¿me entienden? Ideologías sociales, son sistemas de ideas, quiero decir, van encarnando un nuevo modo de ver la vida. Miren que nos han ido impregnando más de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, la ecología es una ciencia prima hermana mayor, es como nuestra hermana mayor de los consteladores. Los consteladores somos ecologistas del alma, ecologistas de la terapia, pero la ecología es como nuestra hermana mayor. La mirada sistémica deriva del grupo verde. Ojo, bueno. Entonces, fíjense, en estos tres colores me voy a mover. Los azules, que viven todavía hoy. ¿Ya está? ¿Me entendieron? Bien, perfecto. Los naranja, que sería el sistema político imperante, está bastante ahuecado, está bastante azulado nuestro sistema naranja. Y los verdes, ¿bien? Los últimos tres colores del milenio. En este contexto están viviendo dos modelos institucionales. Y ahora viene la propuesta mía. Termino con Clare Graves. Todo esto que les he dicho es de Clare Graves y de Don Beck, Donald Beck y Clare Graves.
Y ahora empiezo humildemente, no estoy a la altura de estos señores, empiezo con José Brunello, con esta propuesta de análisis que yo la considero como muy valiosa para nosotros con los consteladores. Nosotros tenemos a la vista un sistema organizacional con el cual estamos muy cancheros, que le vamos a llamar sistema piramidal, basado en pirámides. Las pirámides son estructuras organizacionales esencialmente verticales, pero no es una línea vertical derecha, sino que es una vertical que se va abriendo. En una pirámide hay una cumbre. En general, esa cumbre va a estar representada por la menor cantidad posible de personas. En toda pirámide hay una cumbre y esa cumbre está representada por la menor cantidad posible de personas. De manera tal que si puede ser uno, por ejemplo, nuestro sistema presidencialista, uno. No son dos, no es presidente y vice, es presidente, nuestro sistema presidencialista, ¿sí? Uno. Entonces, una cumbre que puede ser uno o un pequeño núcleo, vamos a decir un núcleo chiquito. Por ejemplo, el Comando General en Jefe de las Fuerzas Armadas, que es el cargo mayor del Ejército, el cargo mayor de la Aeronáutica y el cargo mayor de la Armada Naval. ¿Me entienden? Entonces forman el comando conjunto, el comando jefe conjunto. En una situación de guerra se llama comando de operaciones conjunto. Están interactuando los tres jefes, pero es un triunviro. Y no hay lugar para ninguno más, ni siquiera para el comandante en jefe de los gendarmes. No hay lugar para ninguno más. Quedan esos tres ahí. ¿Estamos claros? Entonces, este modelo organizacional puede tener en la cumbre 2 personas, 3 personas, una pequeña comisión de hasta 4 personas, pero no tolera muchas más personas, ¿sí? Inmediatamente, al ser tan chiquitito este núcleo, se subdivide, necesita subdividirse urgente, o sea, en el mismo momento que esto se constituye, tiene que constituirse una subdivisión, que puede ser en 2, 3, 4, 6, 10. Pero, en general, el sistema piramidal va a soportar que esto sea la menor cantidad posible. Se sigue la regla. Por ejemplo, la subdivisión preferida o favorita, ideal para ellos, va a ser 2. ¿Sí? 2. Va a ser la división ideal para ellos. 2. Si no se puede 2, igual, que sean 3. Pero van a ir, viste, como resistiendo. A su vez, ¿por qué resistiendo? Porque inmediatamente estas subdivisiones, que son muy poco operativas, o sea, la cumbre, por ejemplo, es decisora no operativa. Decisora no operativa. ¿Sí? Entonces, estas subdivisiones siguen siendo muy poco operativas, pero fuertemente decisoras. O sea, va bajando la capacidad de decisión y empieza a nacer una capacidad de operatividad. Aún así, en estas zonas encumbradas, lo más importante, van viendo, ¿no? Entonces, 0 operatividad, un poquito de operatividad. Absoluta, 100% de la capacidad decisora, 90% de capacidad decisora. La capacidad operativa se restringe a el pasaje de información. ¿Por qué? Porque al ser las cumbres decisoras, son las que generan el circuito informativo.
O sea, bajan órdenes. La información es mandatos, órdenes. La información no es contar relatos. Acá informar es dar órdenes. Entonces también ya empieza a aparecer una de las características de esta estructura, que es básicamente una estructura, la palabra clave acá es poder, es una estructura de poder. Por lo tanto, la información que va a bajar son mandatos, órdenes de gobierno. ¿Estamos? Para que no estemos asociando todo con lo militar. Esta estructura, en el campo de lo militar, de la fuerza de ataque o la fuerza de defensa, es casi, les diría, para el estado de conciencia que vive la humanidad hoy y que todavía apunta a vivir por mucho tiempo, es casi obligatorio. Es como que no puede haber otra forma de organizar la estructura militar, ¿saben? O sea, no vayan a tomar que las cosas que digo son una crítica a este sistema, aunque yo lo voy a criticar bastante, ¿sí? Sin embargo, aún en la crítica tenemos que reconocer que hay zonas de la vida social, de la complejidad de la vida humana, en que este sistema no puede ser eludido. Bien, seguimos entonces. Les decía, otro ejemplo que les voy a dar es el ejemplo de un ministerio de gobierno. En la cumbre más elevada del ministerio, hay un poder unipersonal que se llama gobernador de la provincia o presidente de la nación. ¿Cómo sería constitucionalmente el nombre técnico? Poder ejecutivo. Poder ejecutivo. El presidente de la nación o el gobernador de una provincia. Para su mejor manejo, el presidente divide su trabajo en ministerios. ¿Sí? Fíjense que en la actualidad los ministerios son muchos, 7, 8, 10 ministerios, y eso termina siendo antidemocrático. Porque para que esto funcione de verdad, son disfuncionales la existencia de ministerios tan plurales, porque se abre demasiado la cumbre y pierde poder. Mientras más gente hay acá y más subdivisiones hay acá, el poder se empieza a fracturar, se empieza a dividir. Bien. Entonces, supongamos que de arriba de esta cumbre está el ministerio, que este es un ministerio. ¿Qué puede ser? Bien, el Ministerio de Educación, voy a tomar dos típicos, que son los dos que yo más conozco en realidad, de Educación o el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, y que son bastante parecidos en su formato, en el formato teórico, digamos. En la cumbre de este ministerio hay una sola persona, supongamos el ministro de Educación. Inmediatamente el ministro está atado de pies y manos, porque podrá tomar decisiones, pero no puede hacer acciones. Entonces, ¿qué necesita? Los jefes de nivel. Jefe de nivel primario, jefe de nivel secundario, jefe de nivel terciario. Es muy fácil. Solo un ejemplo. Va definiendo los niveles. Entonces acá están todas las escuelas primarias de la provincia, por ejemplo. Todas las escuelas secundarias, todos los niveles terciarios, que excluirían a las universidades, porque que yo sepa, no, al menos en Santa Fe, no hay universidades provinciales. ¿Sí? Aunque hay privadas, no hay provinciales. Entonces serían las escuelas terciarias. O sea, los profesorados, todo eso. Entonces aquí sigue siendo unipersonal. Pero es tan bajo todavía el nivel de operatividad que necesitan tener secretarías. Entonces tengo el secretario general y subsecretarías, los subsecretarios. Todavía estoy en niveles, me voy a quedar con esto, ¿sí? Todavía estoy en niveles de baja capacidad operativa. Miren cómo me he ido bajando y sin embargo la capacidad operativa sigue siendo muy baja. Entonces ya los subsecretarios ya tienen un rol de bastante más movilidad que estos. Tienen que hacer cosas, no dar tantas órdenes. Y son ya receptores de órdenes, porque imagínense, arriba de esta cumbre está la cumbre del gobernador. Acá los jefes de nivel, acá ya hay varias cumbres.
Acá hay también otro secretario general, que es uno, y otro secretario es uno en contacto directo con este. Sería como el brazo operativo del jefe de nivel. Estos se subdividen entonces en subsecretarios, esto no sé cuántos son, estos se van cambiando, cada gobierno lo va cambiando, eso. Los subsecretarios. ¿Ven la pirámide? Ya se está armando la pirámide. A medida que yo vaya bajando en la pirámide, se van a ir abriendo más casilleritos de estos, hasta llegar a los casilleritos finales. Los subsecretarios se van a ir dirigiendo ya con las supervisiones, distintas supervisiones, distintas reparticiones, que a su vez se van a ir dirigiendo a las escuelas. Acá ya tengo multiplicidad de escuelas, me estoy quedando en el nivel primario, las escuelas, y en las escuelas va a pasar a la masa docente. Los docentes individuales que lo voy a poner acá. Porque ya son miles, literalmente miles. Bien. Pirámide educativa. Esta pirámide prolónguenla aquí abajo y tengo los 3 niveles. Pirámide educativa. Vayan observando, si son perspicaces, que falta algo. O sea, esto me falta de completar. Acá llego a la masa docente secundaria y acá la masa docente primaria. Me voy quedando en el sistema educativo porque es más fácil explicarlo acá, como organización piramidal. En el ejército serían los militares, los soldados. Y en la policía sería el agente de policía. ¿Qué falta? Acá faltan estos cuadritos. Acá hay más, acá hay muchos, todos estos. ¿Qué falta? Acá abajo. No hay más nada. Faltan los alumnos y sus padres. Fíjese la milenada de personas que tengo acá. Nunca aparece el supuesto destinatario de todo este esfuerzo. Bueno, me estoy adelantando. Pero se dan cuenta que no está. No hay alumnos acá. No entran. ¿En qué lugar los meto en la pirámide de los alumnos? No entran. Si acá son críos, son niños, son adolescentes, son jovencitos. Y esto es todo un jovaterío bárbaro. No te van a dar poder. Bien, ¿seguimos entonces? Esto es la organización piramidal. Base chiquitita, cumbre chiquitita, base grandísima, gigantesca. Observen este detalle. Un detalle muy importante para la comprensión de las estructuras piramidales. Vayan viendo las flechas que dibujé acá. ¿Se logran ver bien en la imagen? ¿Sí? ¿Se logran ver? Este se conecta con este se conecta con esto, estos se conectan con estos. ¿Sí? Hacia arriba. Este se conecta con este se conecta con este y este se conecta con este. Bien. Ahora bien, toda esta columna de acá, derivada, por ejemplo, de JN1, que sería jefe de nivel primario, va a formar una subpirámide. Perdón, la base. Una subpirámide. ¿Y esta? Ah, no, esta es otra subpirámide. Esta es otra. No tiene nada que ver con esta. O sea que esta subpirámide no está conectada con esta otra subpirámide, que a su vez no está conectada con esta otra subpirámide. Ah, sí, dice, no, nosotros interactuamos, bla, 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 bla. Si alguno de ustedes docentes sabe perfectamente que la realidad, esto es así. Y si no, fíjense qué pasó en la guerra de Malvinas. Comando en jefe, los tres jefes de las 3 fuerzas, los demás estamentos, soldados en Malvinas, ejército, armada, aeronáutica. ¿Alguna vez lograron coordinar una acción?
lean los testimonios de los oficiales. Hay libros maravillosos escritos, por ejemplo, el del general Balsa, un héroe de la guerra, que después tuvo una acción política muy importante en nuestro país. Entonces esto era un caos. No, el caos era porque este sistema no se puede conectar con este y no se puede conectar con este. Discúlpenme que hable en simultáneo del ejército, o sea, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Educativas, pero es que son modelos piramidales y adolecen del mismo problema. ¿Cuál es? Que las subpirámides están inconexas entre sí. No nos olvidemos que esto es una estructura de poder. El único que las conecta es el comando en jefe, el ministro, que sabemos muy bien que no tiene la capacidad de conectar todo esto, no le da. Entonces esta conexión es meramente teórica, técnica. Pero ¿por qué funciona igual? Entonces el primer dato que les quiero dar es las subpirámides están inconexas. ¿Anotaron? Primer dato importante. Bueno, el primer dato, perdón, era que esto es flujo de poder. El segundo dato que les quiero dar, de que son inconexas, es que este flujo de información, flujo quiere decir el fluir, viene del fluir, ¿sí? Este fluir de la información, que son mandatos de poder, es unidireccional. Va solamente en esta dirección, de arriba hacia abajo. Y no hay retorno. ¿Sí? De manera tal que toda orden dada en la cumbre de la pirámide debe descender hasta la base. Siempre en un sistema humano hay ida y vuelta. No puede existir. Se muere un sistema que no tenga ida y vuelta. Muere, no subsiste. Porque la información tiene que subir acá. No sube en forma de mandatos, sube en forma de datos. No mandatos, sino datos. Los datos son datos de la información, de la realidad, de lo que se vive. Pero todos estos estamentos intermedios funcionan como filtros. Porque no es posible que la masa de datos generada acá abajo llegue a la cumbre. No es posible porque esto es una masa infinita, casi infinita, cuasi infinita de datos. Entonces los filtros van quedando por acá. Y acá llega el título, si es que llega. Los títulos y filtrados, muchos títulos nunca van a llegar. Van a quedar en los distintos niveles que se llaman niveles de responsabilidad. O sea que, digamos, en la medida que va bajando, otro dato que les decía, gran poder decisor, cero poder de acción. Gran poder de acción, cero poder decisor. Aunque en realidad tienen un poder decisor. Pero el poder decisor de la base, hablamos, por ejemplo, de un agente de policía, de un soldado o de un maestro o profesor secundario o terciario. Esos niveles, el poder de decisión en realidad es hacia el alumno. Punto. No tiene más poder decisor. No puede decidir ni siquiera si comprar tizas con las que va a trabajar con el alumno. O, si en el sistema médico, ni siquiera puede decidir el uso de barbijos. Hasta ese nivel de ridiculez llega esto. O sea, cosas muy básicas, no hay poder de decisión del agente final. Pero su poder de acción es máximo. A este no le alcanzan las 24 horas del día para realizar todo lo que se supone acá arriba debería estar realizando. ¿Sí? Bien. Y esto, bueno, vacaciones pagas en cualquier lugar del mundo. Perfecto. Entonces, la parcialización de las subpirámides, la desconexión de las subpirámides y el flujo de información en forma de mandato es unidireccional en el sentido de que si se origina en la cumbre, baja hasta la base. Pero si se origina en la base, nunca llega a la cumbre. Siempre va quedando cortada. Cosa que no sucede si la información baja. Entonces, otro dato importante, que sería como la ampliación de la inconexión, de la desconexión, es que
Dentro de esta subpirámide sucede el mismo problema de la gran pirámide. O sea que las distintas escuelas no están conectadas entre sí. A su vez, las distintas supervisiones no están conectadas entre sí. A su vez, los distintos secretarios de las distintas reparticiones no están conectadas entre sí. Y de ahí suceden los grandes conflictos que los directores de escuela se encuentran, por ejemplo, cuando no logran compatibilizar los recursos administrativos con los recursos materiales, por ejemplo, en los comedores escolares, con los recursos pedagógicos. No se pueden compatibilizar las cosas. Entonces dice, ahora que nos trajeron tiza, no nos traen la hierba para el mate cocido, y se agarra la cabeza la directora. Porque todo está descoordinado. Porque no hay comunicación nunca entre las distintas reparticiones. De la misma manera, este sistema se va a reproducir necesariamente entre la seño. Entonces, la seño de matemática no sabe qué hace la seño de lengua. Y la seño de cuarto no tiene la más mínima idea, ni la quiere tener, de lo que hace la de quinto. No la quiere tener, ¿por qué? Porque cuando se le pide que se conecten, en realidad es un pedido falso. Y acá viene la explicación del currículum oculto. ¿Por qué no se puede hacer? Sencillamente porque esto no está diseñado para la intercomunicación, o lo que yo diría, la comunicación horizontal. ¿Sí? Solo está diseñado para la comunicación vertical. De manera tal que todo lo que sea comunicación horizontal no solo es pérdida de tiempo para este sistema, sino que es peligroso y se puede volver en contra del sujeto que hace eso. O sea, si este de acá se comunica con este de acá, esto es peligroso para ellos como individuos. Uno de los dos va a saltar del cargo y se va a poner otro que no haga esta herejía de comunicarse con el otro. Esto es así. Y esto trae grandes problemas, todo, pero las desconexiones hay que tolerarlas en función del funcionamiento de la verticalidad. La verticalidad está abierta a los canales en el sentido descendente. Aquí puedo intentar conectarme. Por ejemplo, la seño, la seño nueva, la reemplazante, maestra de grado, se quiere conectar con la maestra de música. Si la maestra de música sucede que es nueva también, no es vieja, se va a conectar y van a hacer algo juntas, una vez, dos veces. Después todo va a quedar desalentado. Y es terriblemente difícil hacerlo. Imagínense esto en educación, imagínense en salud, cuando las enfermeras están desconectadas de los médicos, porque esto sucede. Y los administrativos del hospital están desconectados de las enfermeras y de los médicos. Y así todo. Y los ecónomos desconectados, todos están desconectados. Y así funciona. Bien. Entonces, otro aspecto de la pirámide, vamos a decir un aspecto positivo de la pirámide. Un aspecto positivo. Es que este sistema es sólido. Las cosas se hacen así y se hacen. Y si no, no te van a mandar a la hoguera, pero te van a echar. Porque este sistema es fuertemente azul. Ah, mira, por casualidad usé el azul. Esto es fuertemente azul. Estos no son sistemas democráticos. Lo piramidal no es democrático. ¿Estamos? Aunque tengan cargos electivos, bueno, en los ministerios no hay cargos electivos. ¿Estamos? Se llega por mérito. Bueno, el color naranja propone un sistema alternativo a la democracia de elección, que es la meritocracia. Se supone que acá se llega por mérito a todo esto. Pero el currículum oculto es que el mérito patina. ¿Por qué? Porque el poder es demasiado débil si esto no obedece. O sea, si esto no funciona aceitadamente como sistema de obediencia, esto se cae y se muere todo. O no ganar la próxima elección. Entonces, el sistema de mérito está carcomido por un currículum oculto.
Y acá el currículum oculto es, acá se hace lo que yo mando. Y esto impregna incluso hasta los estamentos más bajos. Este sistema de poder es el que nosotros conocemos en todas las instituciones que son de peso en la vida del país, ¿sí? Es el sistema vertical. Otra ventaja que tiene este sistema es que perdura en el tiempo. Al estar sostenido por cuestiones unipersonales y por mandatos tan estrictos, perdura. No se cae con facilidad, no se cae. Otra cosa que sucede acá es que tiene claridad de metas. Lo que quiere, lo hace y lo logra. Con un pequeño problema. Las metas no se pueden cambiar. Las metas van a ser las de siempre. Es un sistema altamente conservador, todo esto. Sea que sea de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Educativa o de las Fuerzas Sanadoras. Son conservadores. Las metas son claras, fijas, pero son inamovibles. Y otra ventaja interesante que tiene este sistema es que es, sobre todo en los estadios, digamos, ni bien bajas de la cumbre un poquito, es bastante impersonal. ¿Qué quiere decir? Vos podés ser sacado y se pone otra persona. Y esto no se altera. Las personas individuales que ocupan todos estos lugares, bueno, incluso este de acá, son intercambiables. Son prescindibles. Porque este sistema es impersonal, funciona por sí mismo. ¿Qué tool? ¿Cómo va a funcionar por sí mismo si no lo sostienen las personas? Porque está sostenido por leyes. Y todas las personas están obligadas a acatar esas leyes. Esa es la fuerte impronta azul. Este sistema se maneja por leyes. Y las leyes no pueden ser cambiadas. Lo que se llama cambio de leyes en realidad es como el pulimento, la adecuación, pero las leyes van a atravesar 100, 200, 300 años, van a ser las mismas, modificadas en su color, digamos. Superconexión, a la desconexión horizontal entonces hay una superconexión, una conexión extremadamente fuerte. Entonces, desconexión horizontal, superconexión vertical. ¿Estamos? Y bueno, ya está. La impersonalidad. Fíjense, la burocracia. La burocracia originalmente era una buena propuesta. Era que todas estas cosas son vistas como escritorios. Los buró son ocupados por personas solamente para que funcionen. Nada más que para que funcionen. La persona no le da una impronta al buró. Entonces, ¿qué pasa? Las personas intercambiables no se identifican nunca con ese rol y no tienen movimiento propio. Si yo tengo una idea, los seres que ocupan los burós no tienen por rol pensar, solo tienen un estatuto que seguir. Eso se llama, me la estaba olvidando, la palabra clave es protocolo. Como estos lugares son muy operativos, tienen protocolos de acción. Hay que hacer esto, en este orden, protocolo. La palabra protocolo no se les cae de la boca. Lo llamarán reglas, reglamentación, disposiciones, ¿no? Llámalo como quieras, currículo. Son protocolos. De estos estadios le viene dado por el estadio de arriba. ¿Saben qué es legitimación? La legitimación es la legalidad que hace que vos puedas ejercer poder. Eso se llama, a ese sistema legal que existe para que alguien pueda tener poder sobre otro, a esas cosas se le llama legitimación. ¿Qué te legitima? ¿Qué te legitima acá estar en este cargo que el de arriba te nombró? ¿Qué te legitima estar en este cargo? Que los reglamentos que estos de arriba armaron te permitieron ganar un concurso. Pero la legitimación sí viene de arriba. Y la legitimación va a estar dado por un papel muy importante llamado título, certificado o título, de acuerdo a lo que sea.
Sin ese certificado o título no hay legitimación posible y siempre es dado Yo por voy uno con de un arriba. certificado. Tengo un título. Dice acá, doctor, ponele el nombre que vos quieras, doctor Arnaldo, lo que sea, doctor Arnaldo. Abajo dice médico recibido en la Universidad Nacional de Rosario. Perfecto. Después abajo voy a tener otro título. Acá tengo otro título, acá. Abajo eso lo voy a colgar en una pared. ¿Sí? Acá abajo el otro título, especialidad. Pediatra. Voy a tocar temas sensibles. O puedo tener otra especialidad, puedo ser oncólogo, ginecólogo. Bien, especialidad, acá. Miren las especialidades que el hombre. La especialidad es muy sensible. Pues es gerontólogo. Ahí está. O neurólogo. Bien, sigamos. Tengo mi especialidad acá. Vos tenés tu bebé. Ahí. Bien. Y no sabés ningún pediatra. ¿A qué pediatra vas a ir? Al que tiene el título y todo lleno, Congreso de Pediatría en Bariloche, Congreso de Pediatría en, ahí, qué sé yo, bien, ahí, Bélgica, bien, ¿a ese? O al que te recomendó tu hermana o tu mamá. No, tu mamá ya está de moda, tu hermana o tu cuñada. ¿A cuál vas a ir? Otro. Ginecólogo, necesito ginecólogo. La nena tiene 15 años, necesita ir al ginecólogo, hay un problemita, ¿a cuál lo vas a llevar? Llegaste a vivir nueva a un pueblo, llegaste a Rafaela, sos rosarina, vivís en Rafaela, no podés, ¿a cuál vas a ir? ¿Al que tiene el título ginecólogo con letras más brillantes o de la universidad más importante? ¿Te vas a poner a googlear universidades? ¿Cuál es mejor universidad? ¿Si la UBA, la UNR, la UNC o la UNL? Para ver el título del ginecólogo y así ir a ese ginecólogo con tu hija? ¿O vas a ir al ginecólogo que te recomendó tu íntima amiga, tu mejor amiga? ¿Me van siguiendo? Tenés un caso legal importante, mucha guita en juego, una herencia de la Gran 7. ¿A qué abogado vas a ir? ¿Al que te recomendaron? Y te vas a mover. ¿Y quién te va a recomendar un abogado para eso? Porque no es el que te recomendó el kiosquero. Tiene que ser un confidente muy grande tuyo. Tiene que ser un tipo que vos sabés que está metido en cosas fuertes, pesadas, y que mueve mucha guita y que mueve mucho conflicto. Y que además es de tu confianza. O sea, el sistema, se mueve externamente con reglas graficadas en certificados y títulos. Pero se le escapa un punto ciego, que es que se nutre en realidad de recomendaciones. Estos cargos son supuestamente intercambiables, pero ¿por qué este de acá puso a estos acá y no puso a otro? Porque acá hay una vinculación política. Entonces, no son tan reemplazables. No es tan impersonal, porque si fuera muy impersonal sería un mérito realmente. Pero el tema es la mezcla. No es tan impersonal, no es nada impersonal. En estos niveles, acá sí. ¿Me entienden? Entonces, hay puntos ciegos y hay una palabra que esta gente no logra digerir, sin embargo, la tolera, que es la recomendación. Te recomendaron para un cargo, te recomendaron para que vos vayas te recomendaron. La recomendación es tolerada, pero no es sacada. ¿Por qué? ¿Por qué son tan estrictos en los reglamentos y no son estrictos con las recomendaciones? ¿Por qué nunca las pirámides, nunca en la historia de la humanidad, patearon a las recomendaciones? Por ejemplo, sin recomendación no puede entrar a una fuerza. Ni a la policía, ni a la gendarmería, ni al ejército. No puede entrar. Sin recomendación no puede entrar. Entonces, ¿por qué no patean las recomendaciones?
¿Son tan secundarias? Bien. Entonces, esto es muy importante, esta duda, muy importante. ¿Por qué si las recomendaciones se escapan de este nivel, no miran título, no miran certificado, no miran la legitimidad? Sin embargo, no son toleradas cuando no toleran ciertas cosas, como por ejemplo no toleran oposiciones, pero toleran recomendaciones. Es que las recomendaciones nutren de verdad a este sistema, no lo nutre la verticalidad. Esta verticalidad rígida, dura, extrema, no se autosustenta. Dicho en lenguaje de Hawkins, ¿qué es un sistema reticular? Es el gran enemigo del sistema piramidal. El sistema piramidal, así como un azul ve a un naranja y se le paran los pelos, y un naranja ve a un verde y se le paran los pelos, un piramidal ve a un reticular y se le paran los pelos. Lo odia, lo desprecia. Para un piramidal, todo lo de un sistema reticular es chamullo, falso, pero a la vez le teme, le tiene terror. Entonces vamos a ir a explicar cómo funciona un sistema reticular. Les voy aclarando algo. Si ustedes que conocen a las constelaciones familiares tienen que ponerlas dentro de uno de estos dos sistemas, ¿en cuál las ponen? ¿En cuál de estos dos sistemas podrían poner a las constelaciones familiares? Voy a usar un color verde, ya que usé azul para el otro, voy a usar el color verde, porque el sistema reticular es sumamente verde. ¿Sí? Bien, ¿quién hay en la cumbre de un sistema de redes? No. Un sistema de redes es, aquí hay un nodo. La palabra no, esto es una O. La palabra nodo es una derivada de nudo, nudus. Son dos formas de decir nodo, nudo. Pero se guarda nodo cuando es nudo de nudos. Es una convención. Nudo de nudos es un nodo. Cuando de un nudo parten muchos nudos, es un nodo. Perfecto, un ovillo, digamos. Este nodo está conectado con otro nodo. Fíjense que dibujé una flecha doble. ¿Qué quiere decir? De este nodo sale un mensaje hacia acá y de este nodo retorna un mensaje. ¿Quién manda? En un sistema reticular no hay flujo de poder. El poder es una consecuencia de la red. No es lo que nutre la red. Al contrario, el ejercicio de poder las rompe a las redes. Pero vamos a ir paso por paso. Estos nodos a su vez se van a conectar con otro. Entonces este nodo se conecta con este y este con este. Y bueno, será cuestión de tiempo que estos dos se conecten. ¿Esto es nuevo? ¿Esto verde es nuevo de los años 60? No, es antiquísimo como la humanidad. Esto se pone verde, en el buen sentido de la palabra se pone verde, se pone verde, se vuelve a estar en estado de conciencia verde cuando se lo hace consciente. Y surgen las comunidades pacifistas derivadas de Gandhi. Pero esto existe desde el comienzo de la humanidad. Este es el modo espontáneo en el que las personas se relacionan. Este es el modo directo y espontáneo. Creo yo, yo conozco, no es lo que yo creo, no es la primera, pero yo voy a nombrar una institución muy antigua que está organizada de esta manera, y es la institución de la Iglesia Protestante. Son pequeñas comunidades que están ligadas unas con las otras, y algunas de estas no están ligadas con todas. Alguna comunidad de acá
muy al sur, está ligada con esta, pero no está ligada con estas. ¿Por qué? Y porque a lo mejor hay una cadena de montañas acá, a lo mejor no se había inventado Internet todavía. A lo mejor, pero un día uno de los pibes de acá viaja acá, o se enamora con una de las chicas de allá, y quedó conectado. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Fíjense qué diferente. Cada uno de estos nodos es independiente del otro, sin embargo, todos trabajan juntos. Esto es muy claro en la formación de las iglesias evangélicas. Es muy fuerte. Cada comunidad, se suele llamar congregación, cada comunidad, la congregación, tiene un sistema acá. Hay un pastor. ¿De dónde surge el pastor? Lo nombró un supernodo, dijo, usted será pastor de esta gente. Así funciona la Iglesia Católica. Usted será el pastor de esta gente. Y nombra un obispo desde Roma, se nombra un obispo para un pueblito. ¿De dónde surge el pastor de este nodo? De acá, del mismo nodo. Uno de ellos se siente llamado, decide estudiar, se forma como pastor y arma una congregación y dice, gente, su guerrero venga. Pero ¿quién lo formó? Lo formó este. ¿Y este le cobra una cuota? No, lo formó. A lo mejor le cobró para formarlo, no lo sé, supongo que tiene que comer, que tiene que vivir de algo. Además, este sistema nace junto con la revolución industrial, o sea que está asociado al liberalismo como ideología económica, como filosofía económica. Entonces, gratis no va a haber nada. Entonces, sí, pero una vez que este se formó como pastor, este mismo lo empuja a que labure. Vaya a su congregación, vaya, predíquele a su gente. Dígale las vivencias que usted ha tenido en esta comunidad. Vuelva a su barrio, a su pueblo, a su lugar de origen y predique. Yo esto lo conocí de cerca, conviviendo con los indios, los aborígenes, Wichí. Todos ellos son evangélicos, son anglicanos, de la Iglesia Católica, Evangélica Anglicana. Hay también bautistas y hay también, no, adventistas no hay. Entonces, estos se forman así. Alguien de la comunidad Wichí de Tres Pozos, estoy hablando de casos reales, viaja a Comandante Fontana, no, ¿cómo es donde está? Ingeniero Juárez. Viaja a Ingeniero Juárez y se forma. En Ingeniero Juárez hay una escuela de pastores. Esta escuela de pastores está sostenida desde Inglaterra, ¿sí? Pero también de la comunidad de Vizcacheral, de la comunidad de Tres Pozos, ya dije Tres Pozos, Tartagal, Fortín Belgrano, son comunidades reales que existen en el Chaco. Todos viajan a Ingeniero Juárez, provincia de Formosa. En Ingeniero Juárez te vas a encontrar con los ingleses. No, ya no están mal los ingleses. Hay aborígenes a cargo de esto y forman a estos aborígenes. No se pegan la vuelta. Este a su vez está conectado con aborígenes que están en Paraguay, en Bolivia, en la ciudad de Formosa, en la ciudad de Resistencia, y con autoridades de Inglaterra. Los ingleses le dicen, usted tiene que dar tal tema, tal. No. Cuando un inglés viene de allá, con el título de obispo, yo lo he visto con mis propios ojos, viene vestido así, pero esto es de lujo, porque está entre aborígenes, viene con una camisita, un sombrero, porque son muy blancos, son blancos como la leche, entonces se queman del sol. Y se sienta, y lo ve al inglés tomando mate con los aborígenes, tomando mate literalmente, y habla en wichí, habla el idioma. ¿Dónde lo estudió? Allá, en Inglaterra lo estudió. Antes de venir, estudió el idioma de ellos. Y hablan, y pasea, y visita las comunidades. Y lleva un informe. No les cambió nada, no tocó nada, no tiene poder, no viene a ejercer poder. Los alienta, los anima, escucha sus problemas, sus quejas, busca. Trae cajones llenos de Biblias, reparte. No hay ejercicio de poder. Siempre hay un toque de poder, siempre hay un toque de ego, siempre hay un toque de vanidad. Pero no se sostiene por eso. Eso serían como virus que tiene el sistema.
pero no es la clave del sistema, ¿me entienden? En el otro sistema, el poder no es un virus, el poder es la constitución del sistema. Aquí hay algunos que ejercen poder, pero está envirusado, es lo opuesto de lo que este sistema quiere y no es lo que lo sostiene. ¿Qué lo sostiene? A ver, ¿qué sostiene a este pastor unido al pastor de este nodo? Tengo la suerte de no ser evangélico. O sea, no estoy haciendo propaganda del evangelismo. Pero lo que ha de ser admirado, tiene que ser admirado. ¿Saben qué los une? Amor, confianza. ¿Y qué hace que este pastor confíe en este pastor? ¿El título de pastor? ¿Obtuvo el título en Inglaterra? No, si este señor es aborigen, obtuvo el título en Ingeniero Juárez. Ahí, es un muchacho más. A veces apenas saben leer y escribir, a veces apenas tienen 4º grado de la escuela primaria. Este pastor que tiene 4º grado de la primaria está formando a este pastor. ¿Qué lo une? La calidad humana, la capacidad de manejar esa creencia que ellos tienen. Si este va con un problema, este sabe sacar la Biblia, abrirla en el lugar apropiado y decirle, mire, aquí tiene esta palabra de Dios para usted. Yo le traigo una palabra, yo los he escuchado, hermanito, uno está el médico, está ahí viendo a la mujer enferma y viene el pastor, hermanito, traigo una palabra de Dios para usted. Todo el mundo abre paso y a cantar todos juntos y a orar sobre el enfermo y poniéndole las manos. Yo lo he visto. Y el médico dijo, oh. Y el médico viene de un sistema piramidal, no entiende nada. A pesar de que es el que tiene el poder de curarlo, porque tiene los antibióticos, tiene los remedios, tiene todo. Y sin embargo, el corazón de esta gente está abierto a esto. Yo los he visto ir a atravesar caminos de barro, cientos de kilómetros de barro, para ir a traer un médico y un remedio. ¡No! Para traer al pastor de Ingeniero Juárez, porque él está conectado con el espíritu más que el pastor nuestro, porque él es el profesor. Lo traen. Y este viene. ¿Qué pide a cambio? ¿Cobra? No, un plato de comida pide. Come, duerme con ellos y se va tan pobre como vino. Esto es maravilloso. Esto es grande, señores. Son nodos. Este pastor viaja del Chaco, todo negrito, él todo morochito, con su ropita humilde. Viaja a Buenos Aires y en Buenos Aires es recibido así, por un señor rubio, alto, que viste una ropa cara. Hermano, dice, venga, ahí, a dormir, a comer, juntos. Esto es organización, ¿cómo se llama? Reticular, organización en redes. Hay muchos ejemplos más que quisiera poner. Quiero poner este porque ¿quién creó esto? Lo crea Martín Lutero, sus seguidores, en el 1500, cuando la intolerancia era la clave en los otros sistemas. Pero a la vez es el modo espontáneo con que se va generando esto entre circuitos de esclavos y de sirvientes en la época de Jesús. Bien. En esto podemos poner otro sistema que funcione así. Bueno, una cosa más quiero decir. Fíjense, recién les decía, ¿qué nutre al sistema piramidal? ¿Qué hace que la gente vaya a tal ginecólogo o a tal abogado? La recomendación, les decía. Bien, ¿de dónde viene el sistema de recomendaciones? De acá. ¿Qué quiere decir? Que estos dos sistemas no son aparte, están superpuestos. Y en la base del sistema piramidal está el sistema nodal. El sistema piramidal cree que funciona solo, pero este sabe perfectamente que sin esto el otro sistema no funciona. El sistema reticular, ¿por qué? Porque está en la base, porque es natural. ¿Cuál es la primera red? ¿Cuáles son los dos primeros nodos de una red? Mamá, hijo. Y los dos nodos fuertes, los dos supernodos, hombre, mujer, pareja, nodo, yo, tú.
amigo, amigo, colega, colega, compañero, compañero. Esos son los nodos primeros de un sistema comunitario. Porque este sistema, el nodo está armado internamente de la misma forma que este. Y este nodo va a generar como enjambrazón de abejas nuevos nodos. ¿Por qué? Porque un pastor va a surgir de acá. Va a decir, pastor, yo quiero ser pastor. ¿Y qué le va a decir esto? Sí, señor. Sí, hermano, usted está comprometido. Usted ha visto a Jesús. Usted sabe dónde está Jesús en su vida. Usted va a ser pastor. Yo lo voy a formar. ¿Se va a poner celoso? No, este va a decir, dele, fórmelo. Pastor. ¿Y qué va a hacer este pastor? Y va a salir otro nodo. ¿Cuál es el problema? Otro nodo. Y esto acá. ¿Y esto paga una cuota? No. Son amigos. Se visitan. Celebran. Viajan. Arman colectivos. Y viaja un nodo de Carlos Paz, viaja a Villavicencio en Mendoza. Y son amigos. Bien. Entonces, lo que une a estos es empatía. Sienten lo mismo. Otro ejemplo, no se lo voy a explicar mucho. YouTubers. Así están organizados los YouTubers. Otro ejemplo. ONGs ecológicas. En una ONG ecológica yo acá puedo tener a Greenpeace y acá te puedo tener 10 pibes de la ciudad de Rafaela que decidieron hacer un trabajo ecológico. Podría ser. Cuando venga uno de Greenpeace, ¿ustedes quieren que esto le van a hacer una reverencia a este? Es uno más. ¿Y ustedes creen que este va a tener intención de ejercer poder sobre los pibes? No, ninguna intención. Puede ser que porque viene de una institución muy grande y viene con más experiencia, los aliente. Puede ser que le haga circular un poco de dinero para acá. El más grande apoya al más chico. Pero una vez que éste le entregó dinero, acá estos se hacen responsables de lo que hacen. No hay control. Si hay que devolver, habrá un control de la devolución, pero no de lo que están haciendo ellos. Ni estos se lo van a permitir. Los nodos son muy independientes, ¿sí? Y toleran grandes diferencias. No hay verticalidad porque sencillamente no es aceptada. Para nosotros son menos conocidas, pero son más activas. Son menos conocidas porque no las tenemos conscientes, porque son muy activas. Estos viven en los barrios, en los circuitos, siempre donde ustedes vean circuitos de recomendación. Por ejemplo, ¿a dónde vas a ir a comprar empanadas? ¿Al supermercado o a la señora de la esquina? Vamos. ¿Y por qué fuiste a la señora de la esquina? Porque sabés quién es, cómo las hace. Hoy comimos ñoquis, no de la esquina, de acá al lado. ¿Por qué a la señora de la? Porque yo a Susana la conozco de que vine a vivir acá. Ella vive hace 40 años en el barrio, yo hace 5. Cuando me dicen que la señora Susana está haciendo ñoquis y pastas para vender, me fui corriendo a comprarle. Y mañana voy a ir a avisarle a los otros vecinos. Ni bien pueda. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque además los probé, estaban riquísimos. Entonces, esto funciona en todas las cosas. Perdonen que les dé les dé estos ejemplos. La idea de estos ejemplos es que ustedes los vayan viendo funcionar en la realidad. ¿Sí? Hagámoslos conscientes. Otra característica de los nodos es la igualdad. La equidad, la igualdad de todos ellos. Otra característica importante, entonces, la interconexión. La interconexión es prácticamente infinita. A lo mejor este está conectado con 2 o 3 nodos, este con otros 2 o 3, pero en el todo están todos interconectados. Y si no me conecto con uno de ellos, es porque en este momento que hay internet, si no me conecto es porque ellos están trabajando en otra área. A lo mejor estos están fabricando baldosas ecológicas y nosotros estamos plantando árboles.
Todavía no nos interesa la baldosa ecológica, pero cuando queramos hacer entre los árboles grandes senderos, nos vamos a conectar con los fabricantes de baldosas ecológicas que la hacen reciclando plástico. Y fíjense, otra cosa, la conexión es temporaria y es ad hoc, o sea, es con un objetivo. O sea, si yo necesito poner baldosas en un parque, me voy a conectar con los fabricantes de baldosas ecológicas. Cuando ya haya puesto las baldosas, la conexión se corta, no se corta, se desarma, se desarticula. ¿Por qué? Porque estos se van a conectar con otro que necesiten baldosas. Es más, de acá va a surgir otro fabricante de baldosas que mejore estas o que las haga más locales. Acá no tenemos plástico, pero tenemos tal otra cosa. Bien, ¿me entienden? Se va readaptando todo esto. Entonces, las conexiones son temporarias y son ad hoc. Quiere decir con un propósito definido. Jerarquía. Sí, la jerarquía existe. Por ejemplo, ¿qué le da jerarquía a este pastor de Ingeniero Juárez? La antigüedad. El conocimiento. El talento. La palabra es, este tipo es capo. Ah, ahí va la recomendación. El talento. Fíjense cómo tienen que organizarse no solo los consteladores, sino las escuelas de consteladores, que con la muerte de Hellinger, van a pulular como hongos. Entonces, ¿qué hace que una escuela sea prestigiosa? El talento no sería pastor, del profesor, del formador, y la calidad de sus alumnos. Le dan prestigio en la escuela. ¿Para qué? ¿Para que estos dejen su escuela y vengan a esta? ¡No! Para que nos conectemos y nos nutramos unos con otros. ¿Me entienden? Bien, seguimos. Otra cosa importante, la capacidad. Otra cosa importante que determina jerarquías en este sistema es, miren, todo lo contrario de las redes, es la adecuación a la problemática del momento. Esto yo lo estudié cuando vivía entre los Wichí, estudiando las características del cacicazgo. Los caciques no son reyes, dicen, hijo de la princesa, hija de un cacique. ¿Qué princesa? Es una india más. No hay princesas entre los aborígenes. El cacique es un cacique nombrado como tal, reconocido como tal para el pueblo, por su grupo comunitario, que es un grupo muy pequeñito, para resolver un problema. Un problema de hambre, un problema de salud, un problema de madres que no tienen trabajo, o de muchas madres solteras, por ejemplo. Entonces, ¿y cómo surge el cacique? Vos venís solucionando. No, ¿saben cómo surge el cacique? Yo les voy a decir cómo surge el cacique. Se levanta uno que ya se empinó una botella de alcohol y dice, yo voy a resolver esto, porque no puede ser que nuestras chicas estén solas con sus bebés y no haya un apoyo del gobierno. Yo voy a ir a verlo al gobernador, dice el cacique. Todo el mundo dice, oh, dale, anda. Cacique. ¿Cómo va a presentarse el gobernador? Soy el cacique José Brunello y vengo en nombre de mi gente. ¿Delegado por la gente? No, él se delegó. Él le dijo, yo voy a ir. ¿Por qué dijo eso? Porque Caupolicán, él sintió una fuerza y desde la indignación de ver a estas chicas dijo, yo voy a ir. ¿Qué, tu hija es madre soltera? No, mi hija no es madre soltera, mi hija tiene marido. Y entonces, no importa, son también mis hijas, porque son las hijas de mis hijos y son las hijas de mis primos y de mis cuñados. Yo sentí una fuerza, te dice el cacique. Anda a doblar un tipo así. Caupolicán bailó toda la noche con un leño arriba de la cabeza y no paró de bailar toda la noche. Cuando todos iban cayendo, él se sostenía. Ese fue elegido como líder militar para una campaña que lamentablemente fracasó y Caupolicán fue descuartizado. Pero Caupolicán era un ser místico. No fue elegido por el pueblo. Él dijo, yo tengo la fuerza de agarrar este leño y bailar toda la noche con este leño, un tronco de árbol, para arriba de mi cabeza. Y lo hizo. Cuando todos vieron que todos caían menos él, lo eligieron como jefe. No lo eligieron, discúlpenme, me equivoqué. Es mi occidentalismo. Lo aceptaron como jefe.
Pero él se pone como jefe sin ningún golpe de estado, sin ninguna matufia. No, él agarró un tronco y lo tuvo toda la noche mientras bailaba. Hay que poder hacer eso, hay que tener fuerza espiritual para hacer eso, no fuerza física. El líder es un hombre con fuerza espiritual, siempre, siempre en los nodos, siempre. No le alcanza, no le sirve el título. Nadie le pide título. ¿Qué título tiene? ¿Cómo se llama el que está preso? ¿El de Wikileaks? Bueno, el de Wikileaks, Assange. Bueno, el líder de Wikileaks. Líder de un nodo. Wikileaks es un nodo. ¿Tiene título? No, ¿quién le pregunta a ti? ¿Qué sé yo qué título tiene? ¿Qué título tenía la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué sé yo? Si tenía título o no. Nunca se me ocurrió pensar que la Madre Teresa de Calcuta tenía un título. ¿Me entienden? Funciona otra cosa, funciona la calidad interna, la fuerza espiritual. Esto es re fuerte, esto que les estoy diciendo. Porque esto no solo funciona con cosas religiosas, esto funciona con cosas totalmente laicas. Pero hay una característica, esto se nutre de la interconexión y una cosa más, anoten esto, ¿qué nutre? Los ideales. Y las redes tienen una característica que no tienen las pirámides, y es que son altamente idealistas en lo que hagan y son a la vez altamente realistas. ¿Por qué? Porque el contacto con la realidad siempre es directo. No hay estamentos desconectados. El poder decisor y el poder de actuación están en las mismas personas por igual, siempre. Esto es maravilloso. Sigamos. A mí me copa todo esto. ¿Qué hora es? Ya estamos con la hora, disculpe. Voy terminando rápido entonces. Subredes. Se arman subredes. Por ejemplo, de esta red pueden salir subredes. ¿Sí? Subredes. Esta. Sin embargo, estas subredes, por ejemplo, de este grupo de acá, puede conectarse a alguien de acá. Nada lo obstaculiza. No tiene que pedirle permiso a este pastor para viajar a esta iglesia. Él va allá. A lo mejor no le dice, yo represento a este pastor. No, le va a decir, soy amigo de este pastor. Llévele este mensaje, regálele esta Biblia. Pum, le lleva. Las subredes, para el sistema de redes, las subredes, los pequeños nodos, son solamente futuros nodos. Entonces, este pastor lo va a alentar a este, que no es un pastor, le va a decir, mire, si usted sigue haciendo esto que usted está haciendo, usted puede llegar a ser pastor. Y este dice, ¿sabe lo que me dijo aquel pastor? Y este va a decir, claro que sí, él se dio cuenta de su calidad espiritual. Practique. Funciona así. Lo único que necesitan tener estos para sentirse tan unidos es comunión en los fines. Comunión en los fines, los mismos fines. Virtudes y desventajas. Adaptabilidad, primera virtud. Estos se adaptan a las realidades. Entonces, este sistema funciona en el mundo aborigen de Chaco Formosa como funciona en las villas de Buenos Aires o funciona en un barrio de clase social alta o de estamentos sociales más elevados, culturales, por ejemplo. Se adaptan a todo. Adaptabilidad. Fluidez, fluyen. ¿Cambian los tiempos? ¿Cambian los modos? ¿Cuál es el problema? Otra, realismo. Eso se le decía recién. ¿Por qué? Porque están siempre en conexión con la vida real cotidiana. Idealismo. ¿Por qué? Porque es la meta que los mantiene unidos. Siempre están queriendo cambiar la realidad, siempre haciendo algo nuevo, siempre sanando, siempre ayudando, siempre ordenando, siempre acomodando. Seguimos. Otra, rapidez. Rapidez local. Acá actúan rápido, pero como defecto, lentitud global. Al revés, las pirámides. Las pirámides tienen lentitud local y rapidez global. Otro día lo explico, pero ustedes lo van a entender solo.
Comparen el sistema educativo, por ejemplo, el sistema de salud con esto. La fuerza nutriente de los individuos fuertes de los nodos, de los líderes de los nodos, es la voluntad y la creatividad. Voluntad, creatividad, y vamos a añadir capacidad de empatía, me faltó ese detalle, y la empatía. Empatía. Voluntad, esa. El defecto es el personalismo, el atomismo, y bueno, y uno de los problemas, sobre todo en la época contemporánea, es la poca durabilidad de los objetivos. O sea, que una vez que un objetivo se cumple, esto difícilmente se sostiene. Otro defecto de esto es que esto funciona solamente con individuos altamente compenetrados con esto. No funciona con personas automáticas. Esto no funciona con autómatas. En cambio, con personas masa, con personas alienadas, digamos. Esto solo funciona con personas de individualidad fuerte. Bien. Fíjense ustedes, entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Cada vez que nosotros constelamos, nos estamos volviendo individuos más decididos a ser nosotros mismos y no a los mandatos de los otros. Cada vez dejamos de estar al servicio del sistema de origen y pasamos a estar al servicio de la vida, de nuestros nuevos sistemas. Cada vez nos vamos desprendiendo de lo sólido, de lo viejo, de lo repetido, para ir a lo nuevo, a lo no programado, a lo no repetido. O sea, siempre estamos saliendo de las pirámides y siempre estamos entrando a las redes. De manera tal que si en el futuro existe una legislación o un modelo organizacional que nos contenga a todos los consteladores, va a ser un modelo reticular, al modelo de las ONGs, al modelo de los pibes que hacen youtubers, al modelo de las iglesias evangélicas y al modelo, no sé, sigamos buscando en conjunto, la gente que se está conectando por esto. Pero hay sistemas, por ejemplo, cocineros, hay sistemas de aprendizaje, todos armados en red. Preparémonos para esto, para un mundo post-virus, post-COVID, donde cada vez más el talento de cada uno de nosotros sea lo más valioso que tenemos para dar. Y por último, chicos, con respecto a esta palabra talentos, dones, virtudes, capacidades, no lo duden. Cada uno de nosotros hemos nacido con una misión en la vida. Esa misión es única, intransferible y excelente. Desde el negrito chiquitín de la villa hasta una persona que tiene un altísimo nivel cultural, todos nosotros hemos nacido con una misión en la vida. Es única, indelegable y excelsa. Convertirnos en hombres verdaderos o en mujeres verdaderas significa sacarnos todas las programaciones derivadas del miedo y de la supervivencia para pulir esa misión que nosotros tenemos y que la tenemos desde nuestro nacimiento y la vamos a llevar a la tumba. Ser felices o ser infelices depende del nivel de pulimento y de actuación que le pongamos a eso. A esta misión en la vida, Brigitte la llama el campo holográfico o la llama también el campo morfogenético. Yo le llamo misión en la vida. Es lo mismo, ¿me entienden? Entonces, no nos achiquemos. Tenemos adelante, es tan nuevo esto de constelaciones, tan nuevito. Para terminar, les digo, la muerte de Bert Hellinger, como él quería, significa para los consteladores un momento habilitante, no un momento bloqueante. Algunas organizaciones se conviertan en piramidales siendo redes. Sí, por un vicio de poder y ego, sí, Vero, sí. Es lamentable, sí, por el vicio de poder y del ego, que es una de las debilidades de este sistema.
Este sistema solo funciona con gente Un abrazo honesta. grande para todos Eso, ustedes. sigamos. La clase queda disponible para todos. De acá a más o menos media hora, una hora, va a estar ya disponible para reverlo, el que la quiera ver. Trato de dar siempre lo mejor. Recíbanlo de esa manera. Y vamos, dispuestos a armar redes. Miren que acá la fuerza no es la fuerza de José, es la fuerza de la red, de este nodo. Como escuela somos un nodo, un arca de Noé. Los tiempos se aceleran, ojalá esta comunidad llegue pronto. Sí, la estamos haciendo. Una de mis tareas, estoy convencido, es cuidarla, protegerla y nutrirla hasta que ustedes tomen con fuerza esto a la par mía, ¿sí? Hagamos todos juntos esto. Porque las constelaciones no son solamente para sanar, son una manera de ver la vida no uniforme, no unitaria. Bueno, gente. A la gente que me dice, que me agradece siempre que yo lo doy todo, quiero que decirles que sí, que es verdad, yo lo doy todo y es una táctica. Sé que dando todo estoy suficientemente vacío como para seguir recibiendo algo más. Por lo tanto, los invito a ustedes a dar todo. Nos estamos viendo, los quiero un montón, saben que nos queremos mucho y anhelo profundamente que llegue, que el 7 de junio no nos digan 15 días más. Me la veo venir, pero no importa. Para que podamos vernos pronto. Un abrazo grande. Dentro de 2 semanas nos estamos viendo.